Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión hablaremos sobre los procedimientos para la obtención de evidencias en la auditoría de los egresos, costos y gastos. Introducción. La auditoría en el sector solidario permite corroborar que los procesos que se estén llevando a cabo dentro de la empresa se estén dando según el fin de esta, según su actividad, velando porque los recursos obtenidos se dispongan para el desarrollo de actividades democráticas y humanísticas de beneficio particular y general. Para la obtención de evidencias de auditoría se deben tener en cuenta varios factores. Todo depende, según el proceso a auditar dentro de la empresa, qué procedimientos y técnicas son las esenciales para analizar los documentos e información que nos brinda y se los solicitan al ente económico, para así llegar al fin que se quiere. Durante esta presentación hablaremos un poco sobre el significado de la auditoría en empresas solidarias, sobre cómo se lleva una auditoría en las cuentas de egresos, costos y gastos. Definiremos qué son los procedimientos de auditoría y las técnicas. Hablaremos sobre las características que debe tener la evidencia en una auditoría, qué técnicas se emplean a la hora de obtener evidencia en la auditoría de las cuentas, egresos, costos y gastos, y por último daremos una conclusión. Auditoría en el sector solidario. La auditoría solidaria es una herramienta utilizada por las entidades de economía solidaria para medir el impacto social generado en el desarrollo de sus objetivos y de los medios utilizados para poder ejecutarlos. Esta herramienta debe integrarse en el ciclo de planificación, seguimiento y evaluación de las organizaciones. La auditoría solidaria es el proceso de revisión o examen por parte del auditor o revisor para obtener y evaluar íntegra y objetivamente la prueba o evidencia de información financiera, del comportamiento financiero y económico y del manejo de una entidad con el propósito de dar cuenta del grado de correspondencia entre aquellos y los criterios o indicadores establecidos o los comportamientos generalizados. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 454 de 1998, las entidades que integran la economía solidaria y que se encuentran sujetas a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria están sometidas al control social, interno y técnico de sus miembros de acuerdo con la ley y sus estatutos. Auditoría de egresos, costos y gastos. Antes de hablar de la auditoría de estas cuentas, es importante tener claro el concepto de esta. Tenemos que los egresos es la salida de recursos financieros con el fin de cumplir un pago. También se considera egreso a la salida de dinero provocada por otro motivo. El costo es un egreso que representa el valor de los recursos que se erogan en la realización de actividades que generan ingresos. El costo se identifica por ser el generador directo de ingresos y por tanto es recuperable. Está directamente relacionado con el producto y o servicio que brinda la organización solidaria. Por lo tanto, es inherente al giro de la entidad. El gasto es la salida de dinero de un individuo o organización que utiliza para pagar o obtener a cambio un bien o servicio que podrá satisfacer un gusto o necesidad. En otras palabras, los gastos y los costos son egresos, es decir, salida de dinero. ¿En dónde radica la diferencia? Que los gastos, el dinero no es recuperable, mientras que en los costos sí se recupera. Cuando se habla de auditoría de estas cuentas, se espera que no haya errores o falencias al momento de clasificarlos, ya sea como un gasto o como un costo dentro de la operación diaria de la empresa. Se estima que en el resultado se reconozcan los registros efectuados en las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los ingresos, codificados en el Catálogo Único de Información en el grupo de cuentas 4, registran los beneficios operativos y financieros que percibe la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio determinado.
Utilizando el sistema de causación, deben abonarse a las cuentas de ingresos los beneficios ya realizados, así no se hayan recibido en efectivo. Deben registrarse en pesos colombianos, por tanto, las transacciones en moneda extranjera deben convertirse según la tasa de conversión aplicable a la fecha de su ocurrencia. Los gastos. El catálogo único de información en el grupo 5 representan los valores pagados por gastos administrativos, gastos de venta y gastos no operacionales. Por efectos del sistema de concesión, deben reconocerse los gastos causados pendientes de pago, entendiendo por causados cuando nace la obligación de pagar y no cuando realmente se paga. De igual manera que los ingresos, los gastos se registran en pesos colombianos y las transacciones en moneda extranjera se registrarán una vez convertidas según la tasa vigente en la fecha de presentación. Los costos, grupo de cuenta PUC6, representan la acumulación de los valores por los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración o fabricación de productos, como en la prestación de servicios, de acuerdo con la actividad social que desarrolla cada entidad solidaria en el periodo determinado. Al final del periodo, las cuentas de ingreso y gasto y costos deben cancelarse contra la cuenta 53, que sería el resultado excedente o pérdida del ejercicio. Debido a su relación directa con las operaciones generales de la entidad, estas cuentas deben revisarse y analizarse de manera simultánea con las cuentas de balance que las generan. Es decir, que el factor determinado de ingresos, gastos y costos debe encontrarse debidamente definido y controlado en los diferentes rubros del balance auditado. Debe analizarse bien los ingresos, gastos y costos obtenidos por la prestación de servicios al público no asociado en razón de establecer el excedente para determinarlo al final del periodo y de esa manera constituir el fondo de reserva no susceptible de distribución en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 79 de 1988. Evidencia de auditoría. Otro concepto que hay que tener claro es el tema de la evidencia de auditoría. Es importante saber qué se considera evidencia dentro del proceso de auditoría. Según la NIA 500, la evidencia de auditoría es toda información que utiliza el auditor para llegar a la conclusión en que se basa su opinión. Esta información incluye tanto los registros de los estados financieros como otros tipos de información. Una evidencia no puede ser competente si al mismo tiempo no es relevante y válida. Para ser relevante debe relacionarse con la afirmación en cuestión. La evidencia se considera positiva cuando se obtuvo de fuentes independientes, es decir, fuera de la empresa del cliente, se generó internamente mediante un sistema provisto de controles eficaces, se obtuvo directamente del auditor, tiene forma documental y se obtiene de documentos originales y no de fotocopias. Además, si la evidencia proviene de dos o más fuentes, dan a los auditores mayor seguridad que la que obtendrían en las cuentas si las analizaran individualmente. Por ejemplo, para evaluar la eficiencia de los controles de la recepción de efectivo, un auditor puede observar a un empleado abrir la correspondencia y procesar las entradas de efectivo, pero como su observación abarca solo el momento en que se hizo, deberá además investigar al personal del cliente y revisar la documentación del funcionamiento de los controles, si quiere lograr una combinación de evidencias que sea confiable. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la auditoría.
La evidencia de auditoría comprende tanto la información que sustenta y corrobora las afirmaciones de la dirección como cualquier información que contradiga dichas afirmaciones. Adicionalmente, en algunos casos, el auditor utiliza la ausencia de información, por ejemplo, la negativa de la dirección a realizar una manifestación que se le haya solicitado, y en consecuencia constituye también evidencia de auditoría. Tal y como se explica en la NIA 200, la seguridad razonable se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría, es decir, el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales, a un nivel aceptablemente bajo. La suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría están interrelacionadas. La suficiencia y adecuación es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. La cantidad necesaria de evidencia de auditoría depende de la valoración realizada por el auditor de los riesgos de incorrección. Cuantos mayores sean los riesgos valorados, mayor será la evidencia de auditoría, que probablemente sea necesaria, así como la calidad de dicha evidencia de auditoría. Cuanto mayor sea la calidad, menor podrá ser la cantidad necesaria. Sin embargo, la obtención de más evidencia de auditoría puede no compensar su baja calidad. La adecuación es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, de su relevancia y fiabilidad para sustentar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. La fiabilidad de la evidencia se ve afectada por su origen y naturaleza y depende de las circunstancias concretas en las que se obtiene. Procedimientos para la obtención de evidencias de auditoría. Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. La mayor parte del trabajo del auditor al formarse una opinión consiste en la obtención y evaluación de la evidencia de auditoría. Los auditores deben aplicar procedimientos de auditoría que proporcionen evidencias de auditoría suficientes y adecuadas para sustentar el informe de auditoría. Las decisiones del auditor en cuanto a la naturaleza, el calendario de ejecución y la extensión de los procedimientos de auditoría tendrán un impacto sobre la evidencia que se obtendrá. La selección de procedimientos dependerá de la valoración de riesgos o del análisis del problema. Los procedimientos para obtener evidencia de auditoría pueden incluir la inspección, la observación, la confirmación, el recálculo, la reejecución y procedimientos analíticos, a menudo combinados entre sí. Técnicas de auditoría. Son los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el contador público y que le permiten aplicar las normas y procedimientos de auditoría para el análisis de la información y emitir una opinión profesional, así como para comprobar la razonabilidad de la información financiera de acuerdo a su naturaleza, su extensión o alcance y su oportunidad. Explicando de una manera más sencilla qué son los procedimientos y las técnicas son herramientas de trabajo del auditor, mientras que los procedimientos es la combinación que se hace de esas herramientas para un estudio en particular. Existen tres tipos de pruebas, que son las sustantivas, de cumplimiento y las analíticas. Las pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular en busca de evidencias comprobatorias. Ejemplo, un arqueo de caja menor, circularización de saldo de los clientes, entre otros.
Tiene como cometido obtener evidencia de auditoría relacionada con la integridad, exactitud y validez de los saldos de los estados financieros auditados. El objetivo de las pruebas sustantivas es obtener evidencia suficiente que permita al auditor emitir su juicio en las conclusiones acerca de cuándo pueden ocurrir pérdidas materiales durante el proceso de la información. Se pueden identificar 8 diferentes pruebas sustantivas. Están las pruebas para identificar errores en el procesamiento o de falta de seguridad o confidencialidad, las pruebas para asegurar la calidad de los datos, las pruebas para identificar la inconsistencia de datos, la prueba para comparar con los datos o contadores físicos, confirmación de datos con fuentes externas, pruebas para confirmar la adecuación comunicación, pruebas para determinar falta de seguridad y pruebas para determinar problemas de legalidad. Dentro de las pruebas sustantivas están las técnicas de revisar, observar, indagar, comparar, inspeccionar y comprobar. La técnica de revisar es el examen ocular rápido con el fin de separar mentalmente asuntos que no son típicos o normales. La técnica de observar es una manera de inspección menos formal y se aplica generalmente a operaciones para verificar cómo se realiza en la práctica. La técnica de indagar consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas tanto de dentro como de afuera de la entidad. La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente a otros procedimientos de auditoría. La técnica de comparar es la relación que existe entre dos o más aspectos para observar la similitud o diferencia entre ellos. La técnica de inspeccionar consiste en la constatación o examen físico y ocular de los activos, obras o documentos y valores con el objeto de satisfacer su existencia, autenticidad y propiedad. Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las operaciones. Se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, efectivo, mercancías, bienes y entre otros. La técnica de comprobar constituye la verificación de las evidencias que sustentan una transacción u operación para comprobar la legalidad, propiedad y conformidad con lo propuesto. Pruebas de cumplimiento. Tienen por objeto obtener evidencia de que los procedimientos de control interno en los que el auditor basa su confianza estén siendo aplicados. Este tipo de prueba tiene que averiguar si existe control o no, si se trabaja con eficacia o no, si se trabaja con continuidad o solo cuando se es vigilada. Las pruebas de control representan los procedimientos de auditoría diseñados para verificar si el sistema de control interno del cliente está siendo aplicado de acuerdo a la manera en que se le describió al auditor y de acuerdo a la intención de la gerencia. Las pruebas de cumplimiento están relacionadas con 3 aspectos de los controles del cliente: la frecuencia con la que los procedimientos de control necesarios fueron llevados a efecto, la calidad con que se ejecutan y la persona que ejecuta el procedimiento. Dentro de esta prueba están las técnicas de circularizar y confirmar. La circularización es un procedimiento mediante el cual se validan ciertas operaciones o saldos en las cuentas contables. Esto solicitando información a terceros vinculados con la empresa. La técnica de confirmar es la ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa de la autenticidad de un saldo, hecho u operación en la que participó y por la cual se está en condiciones de informar válidamente sobre ella.
Prueba analítica. Se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar su comportamiento. Dentro de esta prueba están las técnicas de analizar, estudiar y certificar. El estudio de los componentes de un todo, esta técnica se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. La técnica de estudiar es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones a través de sus elementos más significativos. Para elaborar las conclusiones se ha de profundizar en su estudio y en la forma que se ha de hacer. La técnica certificar. Esta técnica es empleada cuando, según las evidencias encontradas, resultan convenientes que las afirmaciones recibidas deban quedar escritas como declaraciones y en algunas ocasiones certificadas por alguna autoridad. Dentro de los procedimientos analíticos están según la expectativa de la industria y según la expectativa del cliente. La expectativa de la industria se refiere a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de comparar información financiera y o no financiera con información de la industria en donde el cliente desarrolla su objeto y o compañías similares. Y según las expectativas del cliente se refiere a la comparación de la información contable con las expectativas que prepara el cliente. Procedimientos empleados en la auditoría de las cuentas de egresos, costos y gastos. Dentro de la auditoría de las cuentas de egresos, costos y gastos, el auditor debe obtener evidencia suficiente, competente y pertinente a través de la aplicación de procedimientos de auditoría, como son las pruebas de cumplimiento y sustantivas de detalle, que le permitan obtener sus opiniones, conclusiones, comentarios y recomendaciones sobre su base objetiva. Las pruebas de cumplimiento son aquellas dirigidas a verificar la aplicación efectiva de la estructura de control interno, de las disposiciones legales, reglamentarias, políticas, entre otras, y la operativa de los procedimientos establecidos para evaluar su efectividad y eficiencia de las declaraciones efectuadas por la administración de la entidad examinada respecto a su gestión y a los estados e informes financieros. Las pruebas sustantivas de detalles y procedimientos analíticos son aquellos que se efectúan para comprobar los saldos de cuenta, clase de transacción y la presentación adecuada de los estados e informes financieros y otra información proporcionada por los funcionarios de la entidad o organismos respecto a su gestión. Se diseña para obtener evidencia que los datos producidos por el sistema de contabilidad están completos, son exactos y son válidos. Dentro de las técnicas que se emplean en las cuentas de egresos, costos y gastos, tenemos evaluar, confirmar. Se evalúan y se confirman que los saldos al final del periodo sí estén debidamente destinados y que tengan sus soportes y estos estén justificados de acuerdo a su causación y que no haya sobreestimación de los valores ya causados. En los procedimientos sustantivos, las pruebas de revisar, comprobar y comparar, se revisan los procedimientos de desembolsos y nóminas, incluyendo verificación de compras en series y pruebas de nóminas. La comprobación permite verificar la existencia y autorización, legalidad de las operaciones y legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad. Permite verificar la existencia mediante los documentos que la justifiquen. Al momento de comparar, cada recibo puede ser certificado contra su política de gastos
lo que le dará la posibilidad de identificar rápidamente errores o fraudes que se presenten en su registro contable. El objetivo de estas técnicas es determinar que los costos y los gastos registrados corresponden debidamente al periodo contable objeto de revisión. Conclusiones. Dentro de una auditoría es muy importante tener claro qué procedimientos se van a emplear y qué medios voy a utilizar para llegar al fin de esta. En la planeación de auditoría, donde se establece según el proceso auditar qué pruebas son necesarias y qué técnicas se necesitan, qué tipo de información se requiere tener para dar con los resultados que me indiquen si existe error en las políticas contables y las operaciones realizadas en la empresa. Es esencial contar con herramientas y soluciones que sean completamente objetivas y puedan reducir los costos generales del proceso de auditoría en sí. De esta manera, esta se convierte en una adición muy valiosa para las operaciones de una organización en aras de eficientar sus procesos y hallar gastos evitables, errores e intentos de fraude. Gracias.